Un amor soñado, capítulo 1 de Bárbara Cartland. Dios, qué final. La exclamación surgió de uno de los primeros palcos del Jockey Club cuando los caballos entraron en la recta final. Trumpeter, propiedad del marqués de Rakemoor, era el favorito. La multitud ya empezaba a corear, como lo hacía siempre, que uno de los caballos del marqués participaba en una carrera. Rake, Rake, Rake. Trumpeter corría cuello con cuello al lado de Lady Bird, esta última propiedad del duque de Cumberwood. Ambos propietarios observaban la carrera desde la primera fila del palco. El duque estaba encendido de emoción, con los labios apretados, en un esfuerzo por contener los deseos de lanzar gritos de aliento a su favorito. El marqués, por otra parte, parecía muy calmado, como era su costumbre. Tenía en el rostro una cínica expresión que se había convertido en un gesto habitual en él. Ni siquiera sus ojos mostraban alguna emoción en particular. Por otra parte, cualquiera que lo conociera muy bien, habría advertido que una vena latía en su cuello. Era la única parte de su cuerpo que no podía dominar. La verdad era que esa carrera resultó ser una emoción inesperada, ya que todos habían supuesto que Trumpeter triunfaría con facilidad. Pero en el último momento Lady Bird se le emparejó y ahora ambos se disputaban la victoria. Como dijera alguien entre dientes, no cabría un alfiler entre ellos. El bullicio de la multitud se tornó ensordecedor. Como el marqués era siempre un triunfador y, sin duda, el propietario más famoso de caballos de carreras, gozaba de la simpatía del público. Lo apoyaba con acalorados gritos cada vez que sus caballos ganaban. Y como eso sucedía con mucha frecuencia, parecía haberse acostumbrado a esa adulación. Solo sonreía de forma un tanto irónica cuando lo aclamaban al entrar o salir del hipódromo. Por supuesto, eran mujeres las que se acercaban a desearle buena suerte y le entregaban ramilletes de brezo blanco. Sin importar su edad, las mujeres jóvenes o viejas, feas o bonitas, quedaban cautivadas ante la gentil apariencia del marqués. De elevada estatura, con los hombros anchos y las estrechas caderas de un atleta. Era de una apostura extraordinaria. Fue solo cuando perdió su entusiasmo infantil por la vida que las líneas de cinismo se marcaron en su rostro. Con frecuencia, parecía haber un cierto tono de sarcasmo cuando hablaba con alguna mujer hermosa. Su aspecto empezaba a ser tal como su nombre lo indicaba, un libertino. Así lo llamaban hasta sus amigos más íntimos. No obstante, solo hasta ahora parecía acomodarle muy bien. En realidad él no deseaba ser así. Era algo que simplemente había sucedido. Todo parecía haberse relacionado. Un nombre, tradición y medio ambiente. El problema contigo, Rake, le había dicho uno de sus amigos, es que tienes demasiado y muy poca competencia. No sé a qué te refieres, respondió el marqués. La verdad era que se daba perfecta cuenta de que la última parte de la frase era verdad. Había logrado todo con demasiada facilidad. Hasta el momento, pensaba, jamás se había enfrentado a ningún reto esencial para un hombre de su edad. Ahora, cerca de los 30 años, estaba seguro de haber probado ya todas las delicias que existían en los mundos sociales y deportivos en que se movía. El año anterior, sus caballos habían ganado la gran carrera nacional en Aintree y la Copa de Oro en Ascot. También lograron fáciles victorias en numerosas carreras clásicas. ¿No tiene objeto competir contra usted, Rakemoor?, comentó uno de los miembros del Jockey Club. De hecho, para mí, las carreras de caballos se están convirtiendo en competencia para un solo hombre. Estaba especialmente resentido porque su caballo no había ocupado ninguno de los 3 primeros lugares. El marqués no se molestó en contestar. Sin embargo, al llegar a su casa, se preguntó si no habría algo de verdad en lo que le había dicho. En realidad, sus caballos y sus jockeys requerían más competencia. Ahora, inesperadamente, en la gran carrera de Epsom, su mejor jockey, que montaba a Trumpeter, debía esforzarse mucho más de lo que había esperado. La meta estaba próxima. Lord Rakemoor podía ver la tensión en el cuerpo de su jockey debido al esfuerzo por hacer que Trumpeter rebasara a Lady Bird. Los gritos de la multitud aumentaron, y, mientras ambos caballos pasaban frente al poste blanco, el duque lanzó una exclamación. «¡Casi lo logra, demonios! Creo que tiene razón», dijo el marqués con voz lenta y controlada. Durante unos segundos, el duque fue incapaz de responderle.
Después, como era buen deportista, exclamó: «Bueno, al menos le dimos buena batalla, Rickmore». «Es una de las mejores carreras que he presenciado en mucho tiempo», respondió el marqués. «Se me acaba de ocurrir», dijo el duque, «puesto que Lady Bird ha demostrado que es excepcional, que si la cruzáramos con su semental, podríamos obtener como cría al campeón de todos los tiempos». Lord Rickmore sonrió. «Muy buena idea, por cierto». «Y me parece bastante práctica», comentó el duque, «ya que nuestras propiedades colindan, y tengo una proposición que hacerle». «¿Cuál?», preguntó el marqués. Ambos salían del palco porque debían estar presentes cuando pesaran a sus respectivos jinetes. «Mi tercera hija está soltera», respondió el duque, «y creo que cuando menos coincidirían en su afición por los buenos caballos». Se rió como si hubiera contado un chiste. No obstante, el marqués se puso rígido, y en sus labios se dibujó una línea dura. Avanzó con rapidez para evitar responder a la sugerencia del duque. Caminó hacia el césped. Pensaba en que ese comportamiento era típico del duque de Cumberwood. Solo a él se le ocurriría sugerir que se casara con su hija en el momento mismo en que ambos estaban absortos en esa importante carrera. «¿Por qué diablos la gente no puede dejarme en paz?», se preguntó el marqués. A la vez, automáticamente se levantó el sombrero para saludar a una mujer muy atractiva. Esta se acercó y posó su enguantada mano en el brazo de él. «Felicidades, Rake», dijo con voz suave y seductora. Sabía que ganaría. «Una victoria, aunque difícil, es mejor que una derrota», sonrió Lord Rickmore y siguió adelante. Varias mujeres más lo tomaron del brazo, o lo miraban con una insinuación en los ojos y un gesto provocativo en los labios. Para cuando llegó junto a su caballo, el marqués había levantado su sombrero una docena de veces. Mientras daba palmadas al cuello de Trumpeter, su jockey dijo: «Hice cuanto pude, milord, pero nunca había oído hablar de Lady Bird». «Pero ahora ya la conoces», respondió el marqués, «y sin duda en el futuro oiremos mucho acerca de ella». Admiraba a la yegua del duque mientras decía aquello. Pensó que había sido un descuido de su parte no darse cuenta antes de la carrera de que era excepcional. El duque, por su parte, parecía encantado con su caballo, su jinete y él mismo. Aceptaba las felicitaciones de sus amigos casi como si él mismo hubiera montado a Lady Bird. El marqués sabía mejor que nadie el esfuerzo que significaba casi haber derrotado a Trumpeter. No pudo evitar pensar que al fin su cuadra se enfrentaba a una verdadera competencia. Empezaban a tomar su curso las cosas con demasiada facilidad, se dijo. Sabía que, en cierta forma, era su propia responsabilidad. Los miembros del Jockey Club rodearon al duque. Era evidente que pensaban que se necesitaba una competencia reñida desde hacía tiempo. Después de asistir a la ceremonia del peso de su jockey, el marqués se dirigió con lentitud hacia el césped, una vez más. Tenía otro caballo inscrito para la siguiente carrera, pero sin posibilidad de ganar. Como el animal nunca había competido antes en una carrera importante, lo estaba poniendo a prueba. Y lo montaría un joven jockey a quien también daba la oportunidad de mostrar su habilidad. Podría ser bueno en el futuro o no. Sin embargo, por el momento, igual que del caballo, eran desconocidas sus cualidades. Decidió entonces que sería una pérdida de tiempo quedarse. Su administrador se encontraba presente en el hipódromo y él le daría el reporte de todo. Así que decidió regresar a Londres. No se detuvo a despedirse de nadie. Se dirigió hacia donde su faetón lo esperaba. Saltó al asiento del conductor. Le aburría tener que avanzar poco a poco cuando el tráfico era pesado. El tiro de su faetón estaba formado por sus caballos más rápidos y eran todos negros. Hacían juego con el vehículo, que era negro y con tapicería y ruedas amarillas. Eran los colores hípicos del marqués y tan notorios como él mismo. Mientras conducía hacia la salida, los hombres de la multitud agitaban sus sombreros y las mujeres sus pañuelos. Se escuchó el grito de «Rake, Rake, buena suerte, Dios lo bendiga». La misma frase fue repetida por la multitud que estaba afuera del hipódromo. En el camino, los conductores de otros vehículos gentilmente se hacían a un lado para dejarlo pasar, como si tuviera derecho a ello. Como el marqués había salido temprano, una vez que se alejó de las cercanías del hipódromo, el tráfico disminuyó. A partir de ese momento, sus caballos pudieron llevarlo con la rapidez que él deseaba. Decidió que advertiría con firmeza a su administrador, sus palafreneros y a sus jinetes que debían esforzarse más. Estaba resuelto a que lo sucedido en la carrera de ese día
no se repitiera en ninguna otra ocasión. No podía recordar ninguna carrera importante donde su caballo no fuera el primero en cruzar la meta. Y, por supuesto, nunca había antes logrado una victoria tan cerrada y difícil. Tal como lo esperaba, Lord Rakemore llegó a Londres, en tiempo récord. De un salto bajó frente a su casa en Park Lane. Le sorprendió ver un carruaje tirado por un caballo, que esperaba afuera. Estaba seguro de no tener ningún compromiso sino hasta la noche. Cenaría entonces con Lady Wisbourne, ocasión que esperaba con ansiedad. Muriel Wisbourne era una de las famosas bellezas. Resultó inevitable que ella y el marqués se sintieran atraídos mutuamente. Él habría sido absurdamente modesto si no se hubiera dado cuenta de que, juntos, parecían una pareja, descendida del Olimpo. Hasta los más indiferentes contenían el aliento cuando los veían juntos. Lady Wisbourne era solo una más en la larga historia de bellezas con las que el marqués había tenido relaciones. Los chismosos se ocupaban de él desde el amanecer hasta el anochecer. Los mozos que esperaban a la puerta acudieron a atender los caballos. El marqués subió por la alfombra roja y entró en el vestíbulo. El mayordomo, de cabeza blanca, se acercó para preguntar: «¿Tuvo un buen día, milord?» «Muy bueno». «¿Quién está aquí?» «El capitán Brentwood, milord». Lord Rakemore se sintió aliviado. Por un momento imaginó que podría ser alguien molesto que deseaba hablar con él. Se trataría de alguna caridad que no le interesaba o de algún familiar joven que deseara conseguir empleo. En broma, decía a veces que se había convertido en una bolsa de trabajo para cuantos conocía. Fueran jóvenes sin responsabilidad o viejos retirados del ejército, o que pasaban por un mal momento económico, todos pensaban que él, con sus variados intereses, les encontraría acomodo. Y, por supuesto, todos esperaban recibir a cambio salarios jugosos. Después de entregar su sombrero y sus guantes a un sirviente, el marqués siguió a su mayordomo hacia el estudio. Le abrieron la puerta. Encontró a su amigo Peregrine Brentwood, sentado cómodamente en un sillón con una copa de champaña en la mano. «Hola, Perry, no te esperaba». «Llegas temprano», comentó Peregrine, «pero supongo que ganaste». «Casi me derrota la yegua de Cumberwood». «No lo creo. Todas las apuestas en el club estaban tan a tu favor que ni siquiera me ocupé de apostar mi dinero». «Y tuviste razón. No obstante, debo admitir que la yegua Lady Bird de Cumberwood es extraordinaria. Debía advertirlo antes que se iniciara la carrera». Peregrine Brentwood se rió. «No es frecuente que te pillen desprevenido». «Eso mismo pensé», respondió el marqués con triste sonrisa. Se sirvió una copa de champaña de la botella que se encontraba dentro de un cubo de hielo sobre la mesa de licores. Mientras caminaba hacia la chimenea, preguntó: «¿Viniste a verme por algún asunto en particular?» «Clarividente, como siempre». La respuesta es afirmativa. Lord Rakemore tomó asiento y preguntó: «¿Qué sucede?» «Tengo algo que decirte y me temo que te perturbará». «¿Perturbarme?» Por la mente del marqués pasó la idea de que Lord Wisbourne estuviera iracundo por la relación de él con su esposa. No era sorprendente que así fuera. El marqués era bien conocido como una verdadera amenaza para cualquier mujer hermosa. Era del dominio público que los esposos celosos se apresuraban a llevarse a sus bellas mujeres al campo en cuanto el marqués les dirigía siquiera una mirada. Se decía que muchos de ellos lamentaban que los cinturones de castidad ya no se utilizaran, aun cuando era contra la ley y, sin duda, contra los deseos de la reina Victoria. Había aún quien se retaba a duelo. Lord Rakemore se había visto involucrado en dos, durante los cuales, muy injustamente, había resultado vencedor. Había salido de ellos totalmente ileso, y sus oponentes, quienes tenían toda la razón para desafiarlo, tuvieron el brazo en cabestrillo cerca de un mes. Lord Wisbourne era un hombre casi anciano. El marqués consideró que era poco probable que se arriesgara al escándalo de un duelo, mas nunca podía asegurarse cuán lejos podría llegar un hombre si su honor estaba en juego. Peregrine mantenía silencio y el marqués lo apremió. «Y bien, dímelo todo. Será mejor saber las malas noticias». Peregrine dejó a un lado su copa de champaña. «Ya sabes, Rake, que mi tío es el Lord Chambelán». «Sí, por supuesto». El marqués se preguntó qué tendría que ver eso con él. «Le tengo mucho cariño», continuó Peregrine, «y después de la muerte de mis padres, él y su encantadora esposa me brindaron su hogar». El marqués pensó que como Peregrine siempre había vivido en el cuartel de su brigada, nunca lo había conectado mentalmente con el castillo de Windsor. «Anoche», prosiguió Peregrine,
Como no tenía ninguna invitación que me interesara y tú estabas con Muriel, cené a solas con mi tío. Lord Rakemore se preguntó hasta dónde conduciría todo eso. Después de la cena, el tío Lionel me contó que la reina enviará a buscarte hoy. Iba a hacerlo ayer, pero recordó que estarías en las carreras. ¿Su Majestad envía por mí? ¿Para qué? Peregrine lo miró y explicó con lentitud. La princesa Greta de Saxe-Coburg llega a Inglaterra a principios de la semana próxima. Lord Rakemore miró a su amigo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Peregrine no respondió y después de un minuto el marqués dijo con incredulidad: ¿No querrás decir? Oh, no, imposible. Es familiar lejana del finado príncipe consorte, aclaró Peregrine. Y la reina está ansiosa de que se case con alguien adecuado. —¡Adecuado! —exclamó el marqués. Estaría yo muerto en vida si me casara con una aburrida alemana para complacer a la reina o a quien sea. Le comenté a mi tío que no tienes intenciones de casarte. ¿Y qué respondió él? Que su majestad hace tiempo considera que necesitas una esposa. O como dice, para hacerte sentar cabeza. Por Dios, jamás había escuchado tal cosa, explotó el marqués. Sin embargo, sabía que era justamente lo que podía esperarse de la reina. Se había consagrado con real interés a casar a sus familiares y a los del príncipe Alberto desde la muerte de éste. Lord Rakemore sabía bien que no se le habría permitido casarse con nadie que perteneciera a una importante familia de la realeza. Pero los Saxe-Coburg constituían una familia en extremo numerosa y no habían tenido ninguna importancia hasta que el príncipe Alberto se convirtió en consorte de la reina de Inglaterra. No podía imaginar algo más detestable que encontrarse atado a una joven alemana con quien no tendría nada en común. Y si era sincero, no le agradaban los alemanes. Los que conocía carecían por completo del sentido del humor. Lo lamento, Rake, decía Peregrine. Sabía que te perturbaría, pero consideré correcto avisarte antes que acudas desprevenido al castillo de Windsor. Si piensas que voy a permitir que la reina se entrometa en mi vida privada y me diga con quién debo casarme, estás muy equivocado, declaró el marqués con tono cortante. Le dije a mi tío que esa sería tu actitud y él respondió que realmente no tienes alternativa. La sugerencia será, en realidad, un mandato real. El marqués se levantó para servirse otra copa de champaña. Era inusitado que bebiera más de una copa a esa hora del día. De hecho, era muy sobrio en lo referente a la bebida y la comida. Mas ahora se sentía como azotado por un huracán y no tenía idea de lo que debía hacer. Recordó de pronto, cosa que casi había olvidado, que la reina era su madrina. Las marquesas de Rakemore, por tradición, fungían como damas de la reina. Cuando lo bautizaron fue un gran honor que su majestad mostrara su deseo de ser su madrina. Ahora, sin duda, pensó con amargura, creería que le estaba haciendo otro favor. Lo lamento, Rake, repitió Peregrine. Debe haber alguna forma de zafarme de esto, respondió el marqués. Por amor de Dios, Perry, sugiéreme qué puedo hacer. He pensado en ello todo el día. ¿Has visto a esa mujer?, preguntó Lord Rakemore. No, pero conozco a su hermana, casada con un conde francés. Me los presentaron a ambos el año pasado en la embajada francesa. ¿Y cómo era ella? Lo que podía esperarse. Alta, rolliza, sin ningún tema de conversación. Habla poco y cuando lo hace, emplea fuerte acento gutural. El marqués se dirigió hacia la ventana y enseguida regresó. No lo haré. Prefiero huir al extranjero que atarme a una mujer a la que tendré deseos de ahorcar pocas horas después de convertirla en mi esposa. Mientras hablaba, pensó en la perfección de sus casas, especialmente Rake, su hogar ancestral. Era, sin duda, una de las mansiones más bellas de Inglaterra. Enriquecida a través de siglos, su contenido era la envidia de todo conocedor. Estaba profundamente orgulloso de sus antepasados. Uno de los más distinguidos entre ellos había servido a la reina Isabel, y su historia era repetida una y otra vez entre la familia. Un Moore, que era el apellido de la familia, había sido un libertino y parrandero como su rey, y ambos se convirtieron en íntimos amigos. Se había ofrecido una fiesta después de Navidad en el palacio de Whitehall. La bella Bárbara Castlemaine había pedido al rey Carlos que hiciera un propósito para Año Nuevo. Su Majestad sonrió y respondió galante. ¿Qué otra cosa podría ser ese propósito, Bárbara, que amarte con más pasión de la que ya te amo? Todos los cortesanos que rodeaban la mesa festejaron sus palabras. El rey, volviéndose hacia su amigo Moore, le preguntó:
¿Cuál es el tuyo? Y no me digas que es igual al mío, porque te mando cortar la cabeza. Los ojos de Moore centellearon. Mi deseo, Majestad, es convertirme en más libertino de lo que soy ya en este momento. El rey se había reído y exclamó: Ya tengo el nombre que estaba buscando para ti. Rakemore. Serás el conde de Rakemore. Desde entonces había sido una tradición que el jefe de la familia, quien 100 años más tarde se convirtió en marqués, fuera un libertino. Habría sido una desilusión que no lo fuera. Mas ahora, de pronto, la reina había decidido que ya era bastante. El marqués infirió que se debía a que Lady Windsor era por herencia dama de honor de la corte, y antes de ella había tenido un romance apasionado y algo indiscreto con una hermosa noble. Ayúdame, Perry. Debe de haber alguna forma de escapar. ¿No serviría de algo hablar con tu tío? Peregrine negó con la cabeza. Yo le pregunté lo mismo, y debido a que te admira como deportista, y quien no, piensa que es una lástima que te desposen con una alemana. Con voz profunda, Peregrine agregó. Sus palabras textuales fueron: la única excusa posible que milord podrá dar para rehusarse a obedecer el mandato de la reina sería que estuviera ya casado o comprometido en matrimonio con alguien más. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.